El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, amables televidentes. Sean ustedes bienvenidos a Encuentro, la telerrevista cultural y educativa de la Federación Colombiana de Educadores. La invitación para que nos acompañe los próximos 30 minutos en este recorrido por las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y por supuesto sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Algunos de los temas que trataremos esta mañana. Junta Nacional de FECODE toma importantes decisiones para el magisterio colombiano. Fondo del Magisterio nuevamente desembargado por la rama judicial de Córdoba y expectativas totales por la independencia del nuevo fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Y una vez más, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio enfrenta un embargo ordenado por un juez que pone en riesgo la estabilidad en el pago de las prestaciones y las pensiones de los educadores. Ya en días pasados, la Contralora Delegada para las Instituciones Financieras había advertido que se estaban tramitando pensiones sin el debido proceso y para garantizar su pago se estaba recurriendo a embargar las cuentas del Fondo del Magisterio. Sin embargo, la historia se repitió porque la fiduprevisora no hizo lo suficiente para evitar nuevas medidas cautelares. La fiduprevisora ha explicado en una carta dirigida a los delegados del Fondo de Prestaciones, delegados de FECODE ante el Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones, Rosalba Gómez y Enrique Contreras, que esto se debe a un embargo que hiciera un juez de Planeta Rica en el departamento de Córdoba de los recursos de la fiduciaria en los bancos y particularmente en el BBVA. Como esto ya ha venido pasando, a nosotros nos parece que es ineficiente la acción de la fiduprevisora, que ha sido lenta en resolver este problema porque ha debido resolverlo hace rato y hasta hoy en día nos está avisando que tiene ante la Corte una acción contra la tutela que ha permitido estos embargos, pidiéndole a la Corte Suprema de Justicia que declare la inembargabilidad de los recursos que corresponden a las pensiones, que son recursos por ley inembargables, y que se ordene que se paguen estos recursos. Los más afectados fueron los maestros que cobran su pensión por ventanilla, porque a los demás les hicieron los traslados a sus cuentas directamente, sin pasar por la institución financiera donde están los dineros embargados. Por eso FECODE orienta a los pensionados la siguiente diligencia. Les estamos pidiendo a los maestros pensionados que dirijan cartas a la Presidencia de la República, a la ministra María Fernanda Campo y al ministro de Hacienda para pedirles que respondan por los recursos, que respondan por el pago oportuno. Prever es el verbo que no aplicó la fiduprevisora. Encuentro. Con respecto a la nota anteriormente presentada, le informamos que la Corte el día jueves 29 decretó la nulidad y eso habilita los pagos tanto de mesadas pensionales como de intereses de cesantías. Está por aclararse si fue la nulidad del embargo, es una medida definitiva. Si es la nulidad del auto ejecutivo, es una medida provisional. Encuentro. Apenas terminó el plenario de las juntas de directivos de las filiales de la Federación Colombiana de Educadores, se realizó la Junta Nacional en la que se determinaron acciones concretas para sacar adelante la defensa por la educación, el referendo por la educación y por supuesto el estatuto docente para los educadores de nuestro país. En su primera parte, la Junta Nacional de FECODE hizo un balance del primer trimestre del año, donde abordó el tema de la jornada laboral docente, las implicaciones de la Directiva Ministerial 02 de 2012 y la directriz impartida por FECODE para enfrentarla,
en la cual se reafirma la permanencia de 6 horas de los docentes en las instituciones y la inclusión del descanso pedagógico dentro de este lapso. Después de este punto, la dirigencia del Magisterio se comprometió con los siguientes trabajos: impulsar el referendo por el derecho fundamental a la educación, respaldar la labor de la Federación en la comisión tripartita que concertará el Estatuto Único Docente, abordar el análisis de la evaluación de desempeño ordenada por el artículo 125 de la Constitución, acompañar el trabajo de la MANE en la construcción de la propuesta de reforma a la educación superior con miras a ser discutida con el gobierno en el último trimestre de este año, fortalecer relaciones con las demás organizaciones sociales afines a la filosofía de FECODE, participar en la Cumbre Alternativa de los Pueblos. En cuanto al plan de trabajo para los próximos meses, se definió la siguiente agenda. El 8 de abril se publicará una carta abierta al presidente y la ministra de Educación para rechazar la privatización, el incumplimiento a los acuerdos y la violación a los derechos humanos del gremio. El 9 de abril se conmemorará el Día de las Víctimas, según lo establece la ley que las protege, con diversas movilizaciones y actividades artísticas de reflexión. En Bogotá será del Teatro Jorge Eliezer Gaitán a la Plaza de Bolívar. El 12 de abril se impulsará la participación en la Cumbre Alternativa de los Pueblos y el 14 se realizará una jornada de movilización y protesta en la ciudad de Cartagena, donde tendrá lugar la Sexta Cumbre de las Américas. Para el día 25 el Magisterio desarrollará una gran jornada nacional de movilización, acompañado de la comunidad educativa, por la derogatoria de la Directiva Ministerial número 2, el incremento salarial del año 2012, la defensa de la educación pública gratuita y de calidad, el cumplimiento de los acuerdos FECODE-Ministerio y las garantías para el ejercicio de la profesión docente y la actividad sindical. En este mismo mes se instalará la comisión tripartita que trabajará en el Estatuto Único Docente. En mayo, el Día del Trabajo y el del Maestro serán las fechas de conmemoración propicias para continuar las luchas de los movimientos sociales y los trabajadores. En mayo, el Día del Trabajo y el del Maestro serán las fechas de conmemoración propicias para continuar las luchas de los movimientos sociales y los trabajadores. Y hasta ahora no se ha solucionado la falta de recursos para los educadores de Cundinamarca desde el 2008 al 2011. El sindicato del departamento, por supuesto, está ejerciendo presión para que se paguen estos dineros, así como los costos acumulados. Hicimos un primer proceso de concertación y de negociación y se pactó que se iba a pagar en dineros los años 2008, 2009, 2010 y 2011, porque era muy complicado darle prácticamente 8 dotaciones a los docentes en un proceso de conciliación. Luego, ¿cuál es la sorpresa? Que el 30 de diciembre firman un contrato con una empresa por 2.430 millones, ¿cierto?, para darles en dotaciones, o sea, en ropas, a través de bonos, ¿sí?, a los docentes de Cundinamarca que tienen este derecho. Esta fue la despedida del secretario Álvaro Díaz Garavito a los maestros que por su baja remuneración tienen el derecho a recibir dotación. Ahora, el enredo debe solucionarlo Piedad Caballero, quien sucedió a Garavito en el cargo. Ella nos comunica a nosotros que se está legalizando este contrato, es decir, que hasta este momento no se van a entregar los bonos para que se les pueda dar la dotación a los compañeros docentes. Tenemos que esperar que se legalice el contrato, tenemos que esperar que esos dineros ingresen nuevamente al presupuesto, ¿cierto? Y creemos que hacia el mes de mayo, ¿sí?, podrán estos docentes a través de esta empresa y a través de esos bonos que se generen, poder tener esas dotaciones. Tenemos que aclarar que esa fue una labor del sindicato. El ítem de costos acumulados tampoco llegó a la meta que quedó plasmada en los acuerdos, aunque se avanzó hasta el 2006, aún se deben ascensos entre 2007 y 2011. Lo peor es que la plata está en Avevillas, por ello ADEC está poniendo en práctica la orden de la última Junta Nacional de FECODE. Todas las deudas que se tiene el Ministerio y Hacienda con el Magisterio, que se giren. Nosotros ya hemos diligenciado, ya lo hemos mandado a los maestros deben diligenciar y llenar el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Hacienda para que este gobierno cumpla con las deudas que tiene con el Magisterio. La nueva secretaria aduce que recibió la casa en desorden, pero luego de un empalme y un trimestre de trabajo, el sindicato y los maestros esperan actos administrativos y soluciones, porque el tiempo pasa y el pasado no puede ser la eterna excusa.
Y es momento de abrir las puertas de nuestra sección FECODE Responde, un espacio creado para que usted, señor televidente, maestro o maestra que nos ve a esta hora, nos envíe sus interrogantes. Y aquí personal idóneo de la Federación Colombiana de Educadores le dará respuesta a sus inquietudes. Esta mañana nos acompaña el asesor jurídico de la Federación Colombiana de Educadores, el abogado Donaldo Casado. Abogado, muchas gracias por estar esta mañana en FECODE Responde. Omaira, buenos días a usted y a todos los televidentes de este importante programa del Magisterio Colombiano. Abogado, la pregunta la envía el docente Byron Vallejo. Él dice que con todo el tema de la gratuidad escolar ya no se pueden realizar las fiestas de aniversario, la celebración del Día del Estudiante, las premiaciones de los juegos intercursos, ni ninguna actividad de este tipo como se hacía en años anteriores. Su pregunta está dirigida a que le conteste qué se debe hacer entonces en esta situación. Esta situación es bastante preocupante, primero porque esta política de gratuidad escolar, o como se ha denominado el cuento chino de la gratuidad escolar, tiene un componente bastante perverso, precisamente porque no conduce a resolver los problemas de gratuidad de la educación pública colombiana. El Gobierno Nacional, mediante su Plan Nacional de Desarrollo, ha venido estableciendo la gratuidad, pero con aspectos falaces. Es el decreto 4807 del 2011 quien entra a reglamentar todo lo relacionado con la gratuidad escolar, y allí se establece de que del Sistema General de Participaciones para Educación deben destinarse unos rublos y unos montos dirigidos directamente a los establecimientos educativos. Esos rublos y esos montos resultan insuficientes frente a las demandas que se están presentando en los establecimientos educativos, precisamente porque de los envíos y de los giros que adelanta la nación, pues no se alcanzan a sufragar los costos y los gastos que se generan las diferentes actividades de los establecimientos educativos. De esa manera, los establecimientos educativos deben exigir al Gobierno Nacional una mayor cantidad de recursos para de esa manera así poder satisfacer todas las actividades que son necesarias en los establecimientos educativos. Abogado, entonces, ¿en qué se deben invertir los recursos de la gratuidad educativa? Bueno, los recursos de gratuidad están de manera taxativa señalados por el decreto 4807 del 2011, que establece que los recursos deben ir destinados a sufragar costos como el transporte y alimentación de los estudiantes, como la elaboración de certificados, como todos los costos y gastos que generan todo lo relacionado con diplomas, en el caso del bachillerato, la elaboración de manuales de convivencia, la elaboración de carnets y los costos que genera la jornada extendida. Abogado, muchísimas gracias por estar esta mañana y darle respuesta a las inquietudes de nuestros televidentes. A usted y a todos los televidentes. Y a esta hora el profesor Medardo Hernández, secretario de Asuntos Gremiales y Cooperativos de la Federación Colombiana de Educadores, le habla al Magisterio Colombiano. Debo señalar mi alegría, el alborozo, la felicidad que me produjo ver a más de 300 dirigentes sindicales del Magisterio Colombiano, docentes de la órbita normativa del viejo 2277, también gente de las nuevas generaciones, dirigentes que como César Madrid de Bolívar y el compañero Frade de Meta son representantes de las nuevas generaciones del 1278 que tienen un reto histórico, luchar por el nuevo estatuto de la docencia para que el infierno laboral del 1278 encuentre el fin que merece. Estas conclusiones han sido y van a ser dadas por el programa Encuentro, y por ello no me resta sino pedirle a los dirigentes que estuvieron en esa reunión que reproduzcan masivamente aquella conclusión de la gran cruzada nacional por los afiliados a la Federación Colombiana de Educadores y sus sindicatos filiales. Porque no de otra manera podremos nosotros lograr un referendo que con un 7% del Producto Interno Bruto logre una financiación adecuada para la educación pública del país, desde el preescolar hasta la educación superior. Los datos siguientes nos dan a nosotros la magnitud, la complejidad
y la importancia de la tarea del referendo que abarcaría el conjunto de actividades y objetivos de la Federación Colombiana de Educadores para la presente anualidad. 165 billones de pesos aproximadamente vale el presupuesto nacional, de los cuales 18 billones 971 mil millones son para la educación, es decir, algo cercano a 2.9 del Producto Interno Bruto, mientras que para el pago de los intereses de la deuda son aproximadamente 41 billones de pesos. La lucha por el referendo se constituye en sí misma en un objetivo estratégico de gran importancia para el pueblo colombiano y para la juventud y la niñez que quiere educarse para salir de ese marasmo y de ese subdesarrollo que nos caracteriza. Pero también el referendo por el derecho a la educación nos va a permitir demostrar que Santo tiene una gran máscara, un antifaz, porque es falso de toda falsedad, sus 5 locomotoras para la prosperidad, como es falso de toda falsedad una educación de calidad y gratuita. Educación de este tipo que solo podemos lograr con la lucha del magisterio, a quien me despido o de quienes me despido con un fuerte abrazo fraternal y mi llamado para que nos organicemos y participemos en la gran lucha del próximo 25 de abril. Buenos días. Y el rector de la Universidad Pedagógica Nacional habló para Encuentro y hizo un análisis sobre los resultados de las pruebas Saber Pro 2011. Y aunque reconoció la crisis que se está viviendo al interior del grupo de los estudiantes que se forman para ser futuros maestros, también identificó que la falta de recursos y capacitación por parte del Estado está llevando a que los estudiantes no tengan caminos para su formación. A quienes se forman para ser maestros en normales, facultades de educación y universidades pedagógicas no les fue bien en las 4 competencias genéricas que evalúan las pruebas Saber Pro: lectura crítica, razonamiento cuantitativo, escritura e inglés. El rector de la Universidad Pedagógica Nacional admite que hay fallas, pero a diferencia del gobierno, antes de alarmar con la noticia, hace un análisis profundo de los desaciertos. Para él, el Estado históricamente no le ha dado al magisterio y a su formación la importancia que se merece. Lo que entran es a constatar una cruda y triste realidad, ¿sí? Y es el tipo de construcción cultural que desde el Estado se ha posibilitado en relación con los maestros. Una profesión que no alcanza los niveles de reconocimiento social, que no se le considera en la misma condición de dignidad que otras profesiones, cuyos reconocimientos salariales siguen siendo muy bajos, que además en relación con lo que es el mismo estatuto del profesor todavía sigue en una serie de indefiniciones, una profesión en donde las posibilidades de incentivos, de contacto con el mundo son muy limitadas, en donde sin lugar a dudas los últimos gobiernos, pero digamos históricamente el Estado no ha asumido el valor estratégico que tiene pensar en la formación de los educadores para efectivamente aportarle al desarrollo no solo económico sino social del país. Al bajo estatus de la profesión se suma el hecho de que las universidades públicas que ofrecen licenciaturas tienen déficits en infraestructuras, docentes y herramientas tecnológicas para cumplir su propósito con alta calidad. A pesar de ello, hacen grandes esfuerzos por sacarle el máximo provecho a lo que tienen. El gobierno es en buena parte responsable de esta situación. Por ello, el rector de la UPN invita a buscar soluciones en los ámbitos académicos. El escenario en el que se presentó el resultado por parte del gobierno no fue tampoco el más adecuado. O sea, ha debido, yo creo, convocarse a los responsables de la formación de los educadores en el país, a la universidad pedagógica, a las escuelas normales superiores, a las facultades de educación, para en un ambiente mucho más sosegado, sin el tinte político del escenario en el que se presentaron las pruebas, pues se nos pusiese en conocimiento de ellas, incluso mediado un análisis mucho más profundo, porque además los resultados se presentaron de una manera bastante escueta, sin mediar resultados.
El directivo expresó que los resultados de las pruebas retan a las instituciones formadoras de maestros a repensar las estrategias y los caminos, y se declaró a la espera de que el gobierno revele los resultados de las competencias específicas de las pruebas, porque esa información no se ha suministrado y es indispensable para tener una mirada más profunda de lo que está sucediendo y aplicar correctivos. Y los trabajadores de alto riesgo le están exigiendo al gobierno nacional que de inmediato incluya las 45 enfermedades que están por fuera del listado de las ARP, de las administradoras de riesgos profesionales. Tenemos un sistema general de riesgos profesionales excluyente. 2 millones de trabajadores, como están en desempleo, no son amparados por el sistema, pero tenemos otros 12 millones que, aunque están trabajando, como lo hacen en la informalidad, tampoco están amparados por el sistema. Nos quedan más o menos 6 millones por los cuales se cotiza y que deben ser atendidos por el Sistema General de Riesgos Profesionales, pero esto no ocurre porque en verdad el Sistema General de Riesgos está en manos de las entidades privadas, de las ARP, que lo que hacen es el negocio. Esta es la solicitud que la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, le está exigiendo al gobierno nacional para que los trabajadores de alto riesgo, como los mineros, carboneros y trabajadores que laboran en la extracción del petróleo, entre otros, estén protegidos, porque la secuela de estar en contacto con minerales y químicos está cobrando la vida de muchos laboristas frente a la desidia de los empleadores, en su mayoría multinacionales y administradoras de riesgos profesionales. Que son trabajadores que o se enferman de enfermedades que produce su trabajo, por ejemplo, los pulmones en las minas de carbón, o accidentes laborales que ocurren muchos y son muy graves, ¿no? Que destruyen columnas vertebrales, cosas de este corte. Y eso se supone que lo deben atender las ARPs, porque los que trabajamos en Colombia le damos plata a las ARPs para que atiendan eso. Y uno se impresiona negativamente mucho de ver lo poquito que hacen las ARPs. Se lo embolsillan casi todo. Es un negocio de esos de burro amarrado. Según lo manifestó el presidente de Sintracarbón, solo después de 20 años de funcionamiento, empresas como Ecopetrol inicia un programa de riesgos químicos, luego de detectar centenares de casos de trabajadores afectados. Sin embargo, la relación odiosa entre las ARP y las empresas excluye e invisibiliza los derechos médicos y a la salud de los empleados. Estamos planteando entonces es que haya un revolcón total en el sistema general. Estamos planteando que se elimine el lucro, que haya una cobertura universal, que se garantice que toda persona por su condición de trabajador tenga una atención en el sistema general y que definitivamente se apliquen políticas de prevención y promoción, porque el trabajo no puede ser sinónimo de muerte, no puede ser sinónimo de enfermedad, ni puede ser sinónimo de accidente de trabajo, que es lo que viene hoy ocurriendo. Y el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, ha generado mucha expectativa, no solamente para los colombianos comunes y corrientes, sino para los analistas y politólogos que quieren ver cómo empieza a tomar distancia frente a esas relaciones afectivas y profesionales que tiene con algunos expresidentes y hasta con el presidente Juan Manuel Santos, que empiece a actuar para que evidencie su independencia política y judicial. Luego de que la Corte analizara en tiempo récord a los candidatos opcionados para la Fiscalía General de la Nación, a la que muchos llamaron la terna con un candidato, quedó asignado Eduardo Montealegre, quien era el único penalista, requisito sine qua non para el cargo. Sin embargo, su pasado como abogado y simpatizante uribista comprometían su independencia. Hoy hay quienes piden tiempo para evaluar su accionar. Él va a continuar lo que es la tradición de la Fiscalía. Es que aquí no hay que pensar que cada vez que llega un fiscal surge la Fiscalía. La Fiscalía es una entidad que lleva 20 años, en donde con sus aciertos y sus errores de todos los que hemos pasado por ahí, pues ha ido consolidando las investigaciones. Para decirle nada más que antes de la llegada de la doctora Vivian, por ejemplo, había habido muchos ministros, embajadores, procuradores en la cárcel y condenados. El exfiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, también dijo que la decisión de la jueza de retirar la orden de captura contra el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, investigado por la desmovilización del Frente de la Casica Gaitana, no es un fallo que lo involucre, pues ni siquiera se ha posesionado y aún no tiene ni injerencia en las acciones de los jueces. Sin embargo, los medios y su afán por mediatizar las acciones de la justicia llevan a satanizarlo. Si yo fuera el fiscal Montealegre y le hicieran esa misma imputación, respondería como lo hice en mi época frente a una cosa parecida.
y es que casi que tomando una canción, la letra de una canción de un tolimense como el doctor Montealegre, como yo, como es Oscar Agudelo, es: a mí me estás cobrando tu pasado, a mí que solo fui tu redentor. O sea, él no ha llegado, esto es una cosa del pasado. El fiscal Montealegre, desde su nombramiento, no ha escondido sus afectos con los expresidentes Samper, Pastrana y Uribe, y hasta con el presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, lo que el país exige y requiere es que demuestre su independencia sacando adelante casos de corrupción como el de Agroingreso Seguro, el de las interceptaciones ilegales, el cartel de la contratación y las pensiones, y los de más bajo perfil como el de la impunidad de los homicidios a los sindicalistas y defensores de derechos humanos. Si su cargo va por meses o por un año, su compromiso de autonomía debe marcar la diferencia. El tiempo le dirá a los colombianos si es más de lo mismo. Y como ya es tradicional, el profesor Zenén Niño Avendaño, presidente de la Federación Colombiana de Educadores, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Compañeras y compañeros, buenos días. En el marco de la negociación del Pliego Nacional de Peticiones, FECODE y el Gobierno Nacional acordamos el 6 de mayo del año pasado la conformación de una comisión compuesta por delegados de FECODE, doctor Humberto Valero, Zenén Niño, delegados del Ministerio de Educación, Mauricio Perfecte y Cristina García, junto con 2 delegados del Fondo Nacional del Ahorro y el Fondo de Prestaciones del Magisterio, para estudiar la viabilidad jurídica y financiera de planes de vivienda nueva o usada mediante convenio interadministrativo y o reglamentación legal en orden a utilizar las cesantías de los maestros para tal fin, sin que por ningún motivo se afecte la condición de afiliado al Fondo del Magisterio ni su régimen especial de cesantías. El convenio fue firmado por las partes. El decreto de viabilidad y prioridad en el reconocimiento de las cesantías ya está en curso. Falta la firma de la ministra de Vivienda. De otra parte, se elaboró una encuesta dirigida al magisterio para conocer las necesidades de vivienda. FECODE solicitó, por ese entonces, la inclusión de 2 preguntas sobre la ciudad en la que el docente quiere que se le construya su vivienda y el valor de la misma. La encuesta no recogió las observaciones que propuso FECODE, de tal suerte que aunque la información hasta ahora recogida será de gran utilidad para el Fondo Nacional del Ahorro, no se logró establecer cuántas viviendas por ciudad necesitan los maestros ni el precio de estas. La anterior circunstancia ha conducido a que FECODE elabore una encuesta propia que ya está en manos de los sindicatos filiales, quienes la van a reproducir y entregarán al magisterio que desee diligenciarla. Queremos orientar a las juntas directivas de los sindicatos y al magisterio para que de la manera más ágil se tramite la encuesta, la hagan llegar a FECODE. El plan de vivienda se iniciará en el departamento que con mayor rapidez desarrolle esta tarea. El lunes de esta semana sostuvimos con el doctor Ricardo Arias, presidente del Fondo Nacional del Ahorro, una interesante y fructífera audiencia en la cual manifestó su interés y el compromiso en el cumplimiento de este acuerdo firmado por FECODE y la ministra de Educación. Por lo tanto, compañeras y compañeros, manos a la obra, vamos a diligenciar rápidamente la encuesta para iniciar lo más pronto posible el plan de vivienda. También se requiere realizar las solicitudes y cesantías de aquellos educadores que quieran pertenecer al plan, y además ellos deben tramitar desde ahora la afiliación al Fondo Nacional del Ahorro en el Plan de Ahorro Voluntario Contractual para poder trabajar y desarrollar este proyecto de vivienda. Les deseo una Semana Santa en paz y en armonía. Recuerden, lunes 11 de la noche, Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. El tema que analizaremos, la estigmatización a la que están siendo sometidas las universidades públicas y la violencia que infortunadamente se está generando al interior de ellas. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contraste todos los lunes a las 11 de la noche, Canal 1.
Y no olviden nuestra cita habitual el próximo sábado de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Educadores. Si quieren tener más información de la Federación, pues pueden acudir a 3 vías. La primera, la página web www.fecode.edu.co, el canal que hay en YouTube titulado FECODE, o en la radio revista que se transmite inmediatamente termina este programa a través de Colmundo Radio. Por ahora los dejamos con las mejores imágenes, las fotografías que participaron en el concurso que la Federación realizó en el 2011. Que tengan un feliz resto de día. Hasta luego.